Hola, soy Marco Veneros y quiero presentarte el nuevo video de resolución de diagramas de flujo con AutoFlujo 2.0. Para esta ocasión he preparado un diagrama de flujo para ordenar tres números en forma descendente. Bueno, ingresemos a AutoFlujo y analicemos el diagrama diseñado. Accedemos a la opción Todos los programas, hacemos un clic en la opción AutoFlujo para Windows y hacemos un clic en la opción AutoFlujo 2.0. Como ya les mencioné, el diagrama ya está diseñado y lo que vamos a hacer es detallar cómo está construido y la forma como funciona. Recuperemos el diagrama, presionamos este botón, el botón abrir, y buscamos el diagrama. En este caso se llama ordenar tres números descendentemente. Presionamos el botón abrir y ya tenemos recuperado el diagrama. Bien, el diagrama está compuesto como siempre por el símbolo inicio, que denota el comienzo del diagrama de flujo. Con este símbolo que identifica el teclado se están leyendo tres valores, los cuales van a estar almacenados en las variables A, B, C. Es decir, los tres números que voy a leer van a estar representados por las variables A, B y C. Luego, para resolver este ejercicio de ordenar tres números, simplemente lo que se hace es comparar los números unos con otros para determinar cuál es el mayor, cuál es el del medio y cuál es el número inferior. Para ello lo que estamos utilizando son estructuras de control condicionales. Si recordamos las sesiones anteriores, vamos a ver que una estructura condicional de alternativa doble está compuesta por los siguientes símbolos. Tenemos este rombo que identifica la condición o pregunta que se va a evaluar, y en función del resultado de esta condición vamos a tener dos posibles resultados, uno por sí y uno por no. Por sí hace un proceso y por no otro. También dijimos que en esta estructura condicional es muy importante utilizar este conector de flujo, que sirve para que dos flujos vuelvan a conectarse o reencontrarse. Muy bien, entonces al momento de diseñar un diagrama de flujo, esta es la parte importante, es respetar la estructura de una estructura condicional doble. Volvamos al diagrama. Entonces tenemos el inicio, la lectura de los valores, y se está llevando a cabo una primera comparación en esta parte, y lo que hace por sí, lo que hace por no. Si nos fijamos, lo que hace por sí es toda esta estructura y por no esta otra. Aquí está el complemento de la estructura, de la primera estructura condicional. Aquí tenemos lo propio, tenemos la condición, lo que hace por sí, lo que hace por no. De igual manera en esta otra estructura tenemos la condición, lo que hace por sí, lo que hace por no, y su respectivo conector de flujo para completar la estructura condicional, lo propio en este lado. Y de igual manera tenemos una estructura similar por el lado de no de esta primera condición. Muy bien, vamos de lleno con el problema. ¿Cómo resolvemos, cómo ordenamos tres números en forma descendente? Como lo dijimos, lo principal es realizar comparaciones para determinar cuál es el mayor, el del medio y cuál es el menor. Una vez leídos los números, lo primero que se está haciendo en esta parte es comparar si A es mayor que B. Es decir, si el primer número es mayor que el segundo. Si A es mayor que B, va a venir por este lado, y lo que estamos haciendo es preguntar ahora si el segundo número es mayor al tercer número. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces nosotros podemos concluir ya nomás y formar este orden. Es decir, el mayor de los tres números es A, el intermedio es B y el último es C. ¿Qué pasa por el caso contrario de esta condición? Es decir, A es mayor que B, sí, ya tengo que A es mayor. Ahora quiero saber cuál es el mayor de estas dos variables, de B y C. Entonces preguntamos, B es mayor que C, pero estamos analizando por el lado de no, es decir, que B no sea mayor que C. Aquí es importante realizar una nueva pregunta. ¿Por qué razón? Porque sabemos que A es mayor que B, sí.
pero B no es mayor que C. Por lo tanto, hasta esta parte nosotros podemos concluir que B es menor que A y también es menor que C. Es el menor de los tres números. Entonces, tanto A como C son mayores que B. Y ahora lo que tenemos que saber de A y C, ¿cuál es el número mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Ambos son mayores que B? Sí. Pero ahora lo que tenemos que saber es cuál es el mayor de ambos, tanto de A y de C. Para ello realizamos una nueva pregunta y decimos, si A es mayor que C, entonces ya puedo concluir que el mayor es A en ambos casos, tanto mayor que C y B. Y luego asumiríamos que C es el número intermedio y B el último número, el número inferior. Veamos el caso contrario. ¿A es mayor que B? Sí. ¿B es mayor que C? No. Entonces sabemos que tanto A como C son mayores que B. Ahora lo que hacemos es plantear esta pregunta. Tenemos que saber cuál de estos dos es el más mayor. Preguntamos, ¿A es mayor que C? No. Por lo tanto, resulta que el mayor de los tres números es C, luego estaría A y por último B. Ese sería el orden por el lado de sí, es decir, cuando A es mayor que B. Veamos el caso contrario, que A no sea el mayor, es decir, que B sea el mayor que A. Preguntamos, ¿A es mayor que B? No, entonces lo que estamos concluyendo que para comenzar B es el número mayor. Ahora lo que hacemos es preguntar si A es mayor que C. Si A es mayor que C, yo puedo desplegar el orden de esta forma. El mayor de los tres números sería B, luego estaría A y por último C. Analicemos el caso contrario. ¿A es mayor que B? No. Tenemos que B es el mayor. ¿A es mayor que C? No. Entonces aquí es también necesaria una nueva pregunta. Tenemos hasta este punto que tanto B, la variable B y C son mayores que A. Es decir, el número más inferior de los tres es A. Pero ahora yo tengo que saber cuál es el mayor entre B y C. Para ello planteamos esta pregunta. Decimos, si B es mayor que C, por lo tanto ya puedo formar este orden, decir que el mayor de las tres variables es B, luego estaría C y por último la variable A. Por el caso contrario, es decir, que B no sea mayor que C, entonces concluiríamos que la variable C es la mayor de las tres, luego estaría B y por último A. Como verán, esto es simple razonamiento, solamente tenemos que realizar comparaciones sucesivas entre los tres números, de tal forma que podamos saber cuál es el mayor, cuál es el del medio y cuál es el número inferior. Muy bien, una vez explicado el diagrama, probemos cómo funciona este. Lo vamos a hacer en modo paso por paso para que podamos ver cómo se ejecuta este diagrama en forma detallada. Presionamos este botón, ejecutar el diagrama, sí. Vamos a activar la pruebita de escritorio para ver nuestras variables. Voy a redimensionar un poquito esta ventanita para que se pueda ver mucho mejor. Aquí nos está tapando un poco el flujo, vamos por este lado. A ver, yo creo que así está mejor. Vaya. Entonces, hagámoslo aquí. A ver, voy a tener que estirar esto aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, el diagrama ya está ejecutándose. Estamos en el símbolo inicial. Como vemos, está con el contorno rojo que nos indica que este es el símbolo que se está ejecutando. Vamos al siguiente símbolo. Presionamos este botón. Y procedemos a leer, a introducir tres números para las variables A, B y C. Voy a introducir los números 75 para la variable A, digamos 48 para la variable B y 26 para la variable C. Hemos introducido ya los tres números. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo funciona este diagrama. Vamos al siguiente proceso y estamos en la primera comparación. Está preguntando si A es mayor que B.
A vale 75, B 48. Está preguntando, ¿75 es mayor a 48? Sí. Ahora pregunta si el valor de la segunda variable es mayor al de la tercera. Pregunta si 48 es mayor que 26. Sí. Por lo tanto, aquí ya estamos desplegando la primera salida. Estamos desplegando los tres números en forma descendente, donde la variable A es la mayor de las tres, 75. Luego está 48, que es el valor de B. Y luego tenemos 26, que es el valor de C. Es decir, el orden es A, B, C. Y si nos fijamos, está correcta la salida porque estamos mostrando los valores desde el mayor hasta el menor. Vamos al siguiente símbolo, con lo cual terminamos de ejecutar el diagrama. Muy bien, probemos otra posibilidad. Veamos. Vamos a hacer que esta vez el mayor sea B. Voy a introducir tres valores. Digamos 24 para A, 96 para B, 64 para C. Activemos nuestra prueba de escritorio y veamos. Se realiza la comparación. A es mayor que B. Pregunta. ¿24 es mayor que 96? No. Ahora pregunta si A es mayor que C. 24 es el valor de A, 64 el valor de C. Pregunta, ¿24 es mayor a 64? No. Entonces ahora lo que está haciendo el diagrama es determinar cuál de las dos variables, si B o C, es la variable más mayor. Entonces pregunta, ¿96 es mayor a 64? Sí. Por lo tanto el orden es BCA, es decir, 96, 64, 24. Entonces, hemos visto que los tres números fueron ordenados en forma descendente. Probemos un ejemplo más. Vamos a leer tres números. Hagamos que la variable C sea la mayor, en este caso, que sea 58, 97 y, por ejemplo, 125. Pregunta, ¿58 es mayor a 97? No. ¿58 es mayor a 125? No. Pregunta. ¿97 es mayor a 125? No. Por lo tanto, el orden es CBA. 125, 97 y 58. Entonces, como vemos, nuestro diagrama está funcionando de manera correcta. Por supuesto, en la práctica ustedes pueden probar todas las variantes posibles, que en realidad serían 6. Los órdenes serían A, B, C, que lo tendríamos aquí, A, C, B, que sería la otra posible combinación, por el lado de A. Por el lado de B tendríamos B, A, C y B, C, A, que también está en nuestro diagrama. Y la última posible combinación de los tres números sería C, A, B y C, B, A. Entonces, nuestro diagrama está completo. Muy bien, como siempre, para ver la versatilidad del programa AutoFlujo, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener el programa de este diagrama en un lenguaje de programación. Para ello, presionamos el botón Generar código y escogemos un lenguaje. Hagámoslo esta vez en Java. Escojo la opción Java y presiono el botón Generar código. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro diagrama y también lo tenemos programado en Java. Analicemos un poquito el código para ver cómo se ha programado. Se están leyendo las tres variables en A, B y C, valores, y tenemos la primera comparación. If A mayor que B, por si pregunta si B es mayor que C, para desplegar las variables en este orden A, B, C. Por el caso contrario, hace una nueva pregunta. Si A es mayor que C, muestra ACB, por el caso contrario, CAB. Por el caso contrario de esta primera condición, pregunta if A mayor que B, cuando esta condición no se cumpla va a ser la opción de else, por caso contrario. Y toda esta nueva parte que vendría a ser en realidad esta parte del diagrama, tenemos la primera comparación, if A mayor que B, muestra B a C, aquí está. Por el caso contrario, por else, pregunta if B mayor que C,
por sí muestra el orden BCA, por no, por else, CBA. Muy bien, por lo tanto tenemos ya el código del diagrama en Java. Como siempre ya podemos hacer muchas cosas, podemos grabar el archivo y, por ejemplo, yo le puedo dar un número, digamos, ordenar 3 números en forma descendente y guardarlo, y este archivo ya va a ser grabado en Java y yo ya lo puedo recuperar en cualquier compilador de Java para poderlo probar. Muy bien, este ha sido el ejemplo de hoy. Espero que se haya entendido bien todo lo que les he querido explicar. Como siempre, los invito a que puedan visitar la página del programa en www.autoflujo.wordpress.com y también pedirles que visiten la página de Autoflujo en Facebook llamada Autoflujo y le den un like, un me gusta para que esta página siga creciendo cada vez más y este programa llegue a la mayor cantidad de usuarios posible. Muchas gracias.